Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Qué dicha, hoy te voy a enseñar a preparar estas truchas al horno en hoja de achira con fino gusto nariñense para 6 personas. Con ustedes nuevamente María del Rosario de las Lajas Narváez Rivadeneira. Aquí tenemos los ingredientes, todos productos nariñenses. Al final del video y en la descripción del mismo te mostraré con detalles todo lo que vamos a utilizar y empezamos. Vamos a iniciar lavando y pelando quitando las escamas a las 3 truchas, como les enseñé en el video pasado. Mira, ya después de lavaditas de lindas que quedan, son truchas arcoíris de la laguna o la laguna de la Colla. Son muy ricas y muy buenas. Ahora con la ayuda de mi sobrino Hernán vamos a salpimentarlas. Tomamos media cucharilla de sal. Eso nomás vas a necesitar y de lado en lado le esparces en el cuerpito de cada una de las truchas. De igual manera hacemos con la pimienta. Cogemos media cucharilla de pimienta y la esparcimos, salpimentarla para dejarla guardando de un día a otro. Si quieres puedes preparar esta receta inmediatamente, pero guardado en el refrigerador te da un sabor más rico para que coja sabor. Mira. Y luego con la tijera le abres así la colita, tal como te enseñé en la anterior de receta de la trucha al horno en cama de berenjena. Tú puedes fijarte. Entonces le cortas así la columna de la truchita, así con la tijera como está haciendo mi sobrino. Entonces para quitar ese hueso, mira, así. Y así haces con cada una de las truchas, ya están salpimentadas. Cogemos papel film de este plástico y las vamos a tapar para que no se impregne los olores en la nevera. Entonces para guardarlas de un día para otro, como te digo, puedes hacer esta receta inmediatamente, eso es como tú desees, ¿no? Pero para que coja mejor sabor la haces así. Y la dejas así en reposo toda una noche para mañana seguir. Mira de hermoso que es nuestro santuario de flora y fauna, la Laguna de la Cocha, en el Encano Nariño, donde cultivan la mejor trucha del país. Al otro día ya amaneció y vamos a sacar las truchas de la nevera. Para seguir esta receta, estas truchas van rellenas con jamón y queso, todos productos nariñenses y con el sabor de la mantequilla delicioso. Y ahora tomamos las 6 hojitas de achira y las limpiamos con un trapito húmedo y las suazamos así de lado y lado con fuego bien bajito en la estufa. Eso es para que ablanden y le cortas esa venita del centro para que no se rompan las hojas o las machucas. Y machucamos en el mortero 4 hojitas de albahaca. Esta albahaca es para que le dé sabor. Aquí el Hernán está listando la primera trucha, ya está salpimentada, ¿no? Y le agregamos una pizca de finas hierbas, orégano, laurel y tomillo deshidratado, un poquitico nomás. Y enseguida 2 lonjitas de jamón, así. También 2 lonjitas de queso crema. Y la vas a enrollar así, la cierras la truchita, el cuerpito lo agarras así para envolverla en la hoja de achila. La hoja de achila le da un sabor delicioso. Aquí con los deditos nomás le esparces un poquitico de albahaca, eso apenitas, un toquecito nomás. Y también agregamos un poquitico de mantequilla, un dedito. Le Hernán le echó todo eso, pero es una gota nomás, es que ese es elevado. Un cordial saludo a la familia Duarte Guerrero en el Socorro Santander y a su querida hija Stephanie Guerrero, quien me escribió muchas gracias, atento saludo. Mira, y así la envuelves la trucha, la cierras como si fuera un guaguito, ¿no? Entonces no hay necesidad de amarrarla y la colocas en la bandeja con un poquito de aceite de oliva para que no se peguen las hojas. Y las llevamos a hornear por 45 minutos con el horno precalentado a 180 grados. Tienes que estar pendiente. Aquí me está acompañando la nenita, qué linda es, de mi sobrina María Manuela. Entonces ya ha pasado el tiempo, ya abres el horno. Mientras eso quiero saludar a David Galvez y a doña Cecilia Portilla, tan lindos ellos que me siguen en las recetas. Un abrazo fraterno a doña Cecilia. Mira, las truchas salieron y el gato espantoso ya olió y saluda
Neida, a Socorrito Dorado, Insuasti, muchas gracias por sus mensajes, simpáticos mensajes. Mira, tú llegas, coges las truchas, una por una como son, para 6 personas, la parte por la mitad, como son rellenas, suficiente con la mitad. Si te quieres comer una entera, eso ya es a tu gusto, pero es demasiado. Y la sirves así con la hojita de achira, la hoja no te la vayas a comer, ¿no? Entonces, y acomodas el platico con arrocito, con patacones, ensaladas, como tú desees, y listo para servir. Estas son las truchas al horno en hoja de achira con fino gusto nariñense para 6 personas. Mira de ricas que son. Esta porción es entera, sabrosa, rellenitas. Espero que compartas y prepares esta receta. Soy Rosario Narváez Rivadeneira. Aquí nací y aquí he de morir. Y que viva Pasto, carajo. Y que viva la cocha también.